Recording is on. Ya. Me quedé pegado. Profe, se Solo quedó audio. pegado. No, Audio todo. o todo pegado. ¿Y ahora cómo estamos? Ahora estamos bien, pero no alcanzó a explicar. Encontró el Bauman el libro y se quedó pegado. Ya. Oye, si les parece, apago la cámara. Una de esas ayuda más. Voy a apagar la cámara ya. Y a ver si se nos pega menos. Ya. Les decía que la sociología se basa en una cuestión que es fundamental y que tiene que ver con entender o poner el fenómeno estudiado en un contexto más general. Ya nosotros entendemos que lo que estamos observando no es privativo del fenómeno. Entonces, tratamos de insertar lo que observamos en el contexto que se está produciendo. ¿Ya? Entonces, esa es una primera característica importante. Otro elemento relevante es que el sociólogo o la sociología, a diferencia del pensamiento de sentido común, intenta hacer un esfuerzo por ser riguroso, por someterse a las reglas rigurosas de la observación, análisis de datos, conclusiones, etc. ¿Qué significa eso? Que si un sociólogo conversa con un taxista, no va a llegar a la casa a escribir un paper. ¿Me entienden? Que si un hijo del sociólogo le comenta algo, no va a llegar a la casa a hacer una ponencia para un congreso. Hay un esfuerzo por ser riguroso. Y esa es una diferencia importante porque la mayoría de la gente, dado que no está obligada a hacerlo, no hace esfuerzos por ser riguroso. E incluso gente profesional. Recién está en un grupo de WhatsApp, alguien compartió una supuesta historia del secretario, o de no sé, alguien que tiene un cargo grande en China. Ahí no sé si tienen presidente, no sé qué tienen, pero parece que es el primer secretario del partido. O primer ministro, no tengo idea. Bueno, que donó una cachada de comida para Argentina. Y supuestamente era en agradecimiento porque cuando él era chico y estaba en guerra, en una guerra civil, Argentina le había donado comida a China. Entonces me pareció dudoso. Le voy a ver la edad de este tipo, Wikipedia ayuda mucho, y este tipo nació el año 53 y la guerra civil en China terminó el año 49. Entonces ya teníamos un primer problema. El sentido, la gente no tiene por qué ser riguroso, no lo tiene incorporado, no está obligada a hacerlo tampoco, ¿ya? Los sociólogos están obligados a ser rigurosos. Esa es una primera diferencia. ¿Profe? Segundo, los que se dedican a la sociología, cuando elaboran su material, cuando estudian, utilizan un campo de estudio más amplio que el sentido común. Pensemos que yo escucho decir al alcalde de la Florida que es necesario endurecer las medidas de, qué sé yo, de cuarentena, etcétera. Entonces yo podría decir, los alcaldes tienen buenas intenciones, o los alcaldes están mal del gobierno. Bueno, eso lo dijo un alcalde. A lo que estamos obligados es a estudiar lo que dicen todos los alcaldes. Y ahí ya tenemos un problema. Ven, el campo que nosotros estamos mirando es un campo amplio. Y por eso es un tema que nos distingue también del sentido común. ¿Ya? Otra distinción importante tiene que ver con que la sociología entiende que las relaciones de causa y efecto son mucho más complejos de la que la gente cree habitualmente. La gente muchas veces cree que una persona perdió la pega porque es flojo,
que el pololo, la polola terminó con él porque la persona no tenía expectativa. Las personas tienden a creer que en la economía chilena está bien o está mal por el presidente que salió, ¿me entienden? Bueno, la sociología sabe que las variables intervinientes en cualquier fenómeno son múltiples, ¿ya? A ver, hay dos preguntas. Me dice un profe y el texto, que no sé si se refiere al texto de Bauman. El texto de Bauman parte a partir de, les dije que leyeran a partir de la página 15. Y Camila González me pregunta si estoy hablando a nivel general o del texto. Yo estoy hablando ahora a partir del texto. Los ejemplos que utilizo, por supuesto, son los que se me van ocurriendo. Pero yo ahora lo que estoy haciendo es explicar el texto. A ver, ¿quién dijo que Checoslovaquia existía todavía? No, no sabía eso, pero el que lo dijo está errado como en 30 años. 29, para al menos 30, que Checoslovaquia no existe. Ya, claro, puede ser. Entonces, nosotros entendemos que la causa y efecto es una cuestión mucho más compleja de lo que la gente cree, porque la gente generalmente asocia con una causa un efecto. Nosotros, y lo que yo estoy diciendo, no es que no haya causa y efecto, lo que estoy diciendo es que son muchas causas para un efecto, y muchas causas, muchos efectos, y a veces las causas están relacionadas entre sí. Entonces, ¿por qué de repente las expectativas de una población con respecto a un gobierno varían? Son muchas las causas. Y lo que tenemos que hacer como sociólogos es tratar de desentrañar la mayor cantidad de causas posibles. ¿Me entienden? En cambio, la gente dice, no, este gobierno la cagó. ¿Y por qué? Porque nombró a, qué sé yo, de ministra de Educación a Cubillo. Y no podéis nombrar de ministro de Educación a Cubillo a alguien que no tuvo fonoaudiólogo cuando chico. Ya que alguien podría decir, ya, pero eso es una forma de discriminar. ¿Me entiendes? Ahora, con la plata que tienen, ¿por qué Cresta no tuvo fonoaudiólogo? Ya, ese es otro tema que yo no sé, no me meto, digamos, pero claramente uno no puede decir esto está mal por esta causa. La sociología nos enseña eso, ¿ya? Entonces, muchas veces la sociología también nos enseña, y eso nos distingue el sentido común, que muchas veces lo que ocurre, y esto es súper a veces fuerte para la gente que no está metida en el tema, muchas veces lo que ocurre tiene súper poco que ver con las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. En el fondo, las cosas que ocurren, nos ocurren a nosotros, a nuestra familia, nuestros trabajos, tienen que ver con variables que ni siquiera conocemos, ¿ya? Que ni siquiera hemos reflexionado, no tenemos idea. Hay un conjunto muy grande de cosas que no tenemos idea que están determinando lo que a mí me va pasando. Y el sentido común tiende a creer que conoce esas causas y siempre esas causas con qué las asocia con decisiones personales. Entonces decimos, la crisis, el estallido social en Chile no se soluciona porque Piñera es huevo. Yo no creo que lo sea. Sea un tipo que por lo menos estudios tiene, ¿me entienden? ¿Influye la personalidad de Piñera en la no solución del estallido? Probablemente. Pero también influye que hay grupos de poder, que hay miedos entre esos grupos de poder, que hay prejuicios entre esos grupos de poder. Un día leí un artículo que alguien que se infiltró en los WhatsApp de los grupos de élite de este país y veía que para muchos de ellos nosotros somos sencillamente unos simios, digamos, ¿ya? ¿Se va escuchando? Chequéenme, por favor, para que no nos pase lo mismo de recién. Ya, vale. Entonces,
tenemos varias diferencias que hemos ido mostrando. La cantidad de datos que procesamos, la obligación de ser rigurosos, el darse cuenta, el tratar de poner las cosas en un contexto más amplio, el darse cuenta que las cosas que ocurren no están relacionadas con una sola causa, el entender que lo que nos ocurre no está relacionado necesariamente con las decisiones que yo voy tomando. O sea, ese de repente es la tendencia más natural, o sea, decir, mira, en realidad esto me pasó porque yo hice esto. Y probablemente no sea así, o sea, y a veces esto puede servir hasta de consuelo. Yo les voy a contar un caso personal para que se entiendan. Yo estudié sociología en la Chile hace, bueno, hartos años ya, y tenía un compañero que tenía notas similares a las mías, en algunos ramos un poquito mejor, en otros un poquito más, pero éramos más o menos similares. Yo salí un año antes, incluso me parece, yo hice mi tesis más rápido, y sin embargo, él encontró pega al tiro y una buena pega, y se dedicó siempre a lo más académico, que era como lo que nos gustaba a todos. Yo me demoré un tiempo más, empecé a hacer clases de manera más inestable, él tiene un cargo, digamos, es dueño del cargo, tiene facilidades para publicar, etcétera. Yo boleteo en una universidad, hago clases en universidades más chicas, etcétera. Entonces, claro, tú decís, eso a lo mejor me pasó, dice uno, porque cuando me titulé, me puse a pololear y me dediqué a puro pololear. Entonces, a lo mejor ahí la cagué, porque en vez de andar puro pololeando y bailando reggaetón apretado, a lo mejor debía haberme puesto a tirar currículum y buscar una pega mejor. ¿Me entienden? Pero resulta que cuando tú soy sociólogo, la sociología, eso hay que analizarlo en un contexto mayor. Entonces tenéis que analizar las redes que él tenía, las redes que tengo yo, el lugar donde él vive, el lugar donde vivo yo. ¿Cuántos sociólogos hay en mi familia? ¿Cuántos habían en la de él? ¿Cuántos profesionales habían en mi familia? ¿Cuántos profesionales habían en la de él? ¿Cuál es la probabilidad que alguien en términos estadísticos, más que la probabilidad, cuál es el porcentaje de personas que hayan vivido donde yo vivo, que finalmente alcanzan esos niveles de inserción en el mundo académico versus donde vive mi compañero? Entonces, las decisiones personales influyen a veces muy poco, ¿ya? Entonces, esa es una cuestión que nos enseña también la sociología. La realidad social no depende de lo que las personas deciden. Por último, el último elemento de sentido común que vamos a estudiar es que la sociología no busca confirmarse permanentemente a sí misma en sus ideas. El sentido común sí. El sentido común se autovalida por la repetición. La gente lo que piensa trata de seguirlo pensando. Y cada cosa que le ocurre, que ve, que lee, que le cuentan, ella lo procesa de tal forma que corrobore sus matrices de pensamiento. El sentido común se autoconstruye y se autoconfirma permanentemente. No le dije que hay que levantarse temprano, no le dije que no sé qué cosa, ¿me entiende? En cambio, la sociología, al contrario, está permanentemente revisando sus conceptos, está permanentemente diciendo, oye, pareciera ser que este modelo teórico no me está permitiendo entender bien lo que estamos haciendo. Pareciera ser que la sociología busca no proteger sus ideas, sino que muchas veces refutarlas, porque esa es la única forma de asegurarnos de que lo que se está haciendo es un trabajo de buena calidad. Ver si lo que se observa. Dígame. Eso tiene que ver, lo del sentido común tiene que ver con la
La familiaridad que dice el texto de que se vuelve como rutinario, ¿o no? Claro, claro, o sea, la rutina, de una u otra forma, nos confirma lo que las ideas propias del sentido común. Nuestra vida diaria, ¿cierto? Está permanentemente confirmando, ¿no? Hace que las cosas se nos vuelvan familiares. Ese es lo que tú estás planteando. Lo familiar, que dice el texto, es autoexplicativo. Lo que conocemos, el sentido común, lo que creemos, nuestras ideas de sentido común, no son familiares y se explican a sí mismas y no las cuestionamos. Yo podría darle cientos de ejemplos de esto porque uno como sociólogo a veces se transforma en un tipo un poco desagradable sin quererlo. Por ejemplo, recuerdo una vez en una conversación, una persona dice que yo no podía llevar a mis hijos al cementerio porque no estaban bautizados, ¿ya? Eh, eh, ya voy a ignorar el mensaje. Entonces dijo, tus hijos no pueden ir al cementerio porque no están bautizados. Entonces uno dice lo más probable, y ahí empieza la historia, un niñito hizo tal cosa y fue al cementerio y le pasó tal cosa y tal, tal, tal. Entonces yo me pregunto y digo, ¿cómo lo harán en la India, en Afganistán, en Arabia Saudita, en China, en Japón, donde nadie bautiza a los hijos? O la mayoría de la gente no los bautiza. ¿No habrán cementerio? ¿Me entienden? Esa es la idea. El sentido común se refuerza a sí mismo y es acrítico. El sociólogo critica y dice, no, pues esta cuestión no es así. O qué pasaría, o pone en contexto, o revisa. Y eso conecta con lo último, eh, con una característica de la sociología, que la sociología tiene un potencial crítico muy grande. Por eso la gente tiende a identificar la sociología con posturas críticas frente al orden establecido. No porque uno sea necesariamente de izquierda, al contrario, yo conozco sociólogos de derecha, poco, pero conozco. Eh, Tiene que ver con que la sociología te proporciona las herramientas para criticar, para decir, oye, pero aquí esta señora ministra me está diciendo, o esta señora diputada me está diciendo, que los sistemas solidarios de reparto han fracasado en todo el mundo, y de pensiones. Entonces yo me pongo a estudiar los sistemas solidarios de reparto de pensiones en todo el mundo y veo que en los únicos países donde han fracasado es en países donde el FMI o el Banco Mundial prestó plata y no hubo cómo pagar esa plata. Y tuvieron que, el Estado no tuvo plata para pagar las pensiones. Me pongo a leer que el 90 y no sé cuánto por ciento de los países no tiene FP. Y muchos países que tuvieron la dejaron de tener. Ahora Perú la va a terminar. ¿Me entienden? Entonces, eh, la sociología tiene un potencial crítico por todo esto que les he señalado, porque cuestiona el sentido común. Y los gobernantes muchas veces asientan su legitimidad, algo que vamos a ver después con otros autores, asientan su legitimidad justamente en el sentido común, justamente en lo que la mayoría de la gente cree de manera acrítica, sin pensarlo. Por eso la sociología está de repente cargada, de repente de esta idea de ser de izquierda. No es que sea de izquierda necesariamente, es que es crítica. Y al ser crítica, irracional y tratando de basarse en la empiria, tiende a identificarse con posturas que no son afines al sentido común. Y muchas veces el sentido común es el que sustenta posturas más conservadoras, etc. Entonces, eso es lo que Bauman plantea respecto de las características como esenciales de la sociología, que les decía que comienzan fundamentalmente en la página 15. Ya, ahora, y con esto ya, dígame. Es que esas partes no están en la página 15, están antes. A Están ver, al comienzo.
Déjame ver, lo que pasa es que yo acabo de ver. Ah, no, lo que pasa es que el texto tiene una introducción, ¿ya? Y en esa introducción habla en general de estos temas, pero a partir de la página 15 es como que especifica y dice, las diferencias fundamentales con el sentido común son, y como que las deletrea más. Déjame revisarlo en todo caso, para no engrupir los chiquillos, porque si no, pues chiquillo, es todo al revés. Oye, el profesor malo, aún la memoria. Chiquillo, es todo al revés, es hasta la página 15. Ah, ya. Ya, oye, el profesor penca, ¿no? Ya. Es que estos textos uno los lee una vez y de ahí cree que se los sabe de memoria y no es así. Ya. Claro, chiquillo, estoy hablando, estoy puro hablando tonteras. Incluso ni siquiera hasta la página 15, hasta la página 13, porque después viene una página en blanco que viene solo el título. Claro, pues chiquillo, ven que es bueno que los alumnos se lean los textos antes. Esto no pasaba en la época de las clases presenciales. Te lo leían un día antes de la prueba. Así que alguna ventaja tiene. Oiga, ¿quién me hizo esa aclaración? Porque es muy, muy importante esa aclaración, chiquillo. Gracias. ¿Quién la hizo? ¿Yo, José? Ya. Punto base para el niño. No, si aquí vamos a regalar nota como locos, chiquillo, no se preocupen. Ya. Eso. Chiquillo, vamos a hacer un breve comentario respecto del texto de Mills que ustedes leyeron y con eso terminamos, que está muy relacionado con esto. El texto de Mills es muy importante por la época en la que se escribió, porque de alguna manera viene a romper ciertos paradigmas en boga en esa época. Pero es muy importante, pero a pesar de que es importante, hay dos o tres ideas que son centrales y que son las que a mí me interesa que ustedes comprendan mejor. Algunas cosas relacionadas con lo que acabamos de ver. Pero básicamente, el tema de lo que dice Mills tiene que ver con que la imaginación sociológica lo que él dice es una cualidad mental. O sea, en ese sentido, cualquier persona podría tener imaginación sociológica. Y que básicamente consiste, y por eso le digo que está relacionado con algo con lo de Bauman, en que liguemos lo que nos pasa, hagamos un esfuerzo por ligarnos con procesos mayores. Lo que me pasa no es mala suerte, no es una maldición, no es porque yo sea tonto, no es porque yo sea flojo, sino que lo que me pasa tiene que ver con procesos sociales que son generales, ¿ya? No tiene solo que ver con decisiones personales, mala suerte, ni con maldiciones, ni con castigos divinos, no. Tiene que ver con procesos generales que nosotros no controlamos, ya que son independientes de nuestra voluntad. Por ejemplo, imagínate que una persona, y esto es un caso real, a mí me lo contó un amigo de mi papá, que él estaba en quinto año me dice, profe, le hicieron una consulta antes. Ah, el tema del estudio sociológico, ¿o no? Profe, ¿podría dar un ejemplo de un estudio en lo posible, lo más puramente sociológico para entender mejor qué estudia? Sigo medio perdido. Ya, es que no es que esté perdido usted, es que la sociología, un estudio puramente sociológico, puro, no hay que encontrar. Porque lo que te decía al principio, puede estar solapado con psicología o con antropología, pero generalmente hay cosas que estudian los sociólogos más que otros, que es, por ejemplo, el tema de las clases sociales, las redes sociales. Por ejemplo,
conocer las redes sociales con las que cuentan los estudiantes de bachillerato de la Universidad de Chile, es un estudio bastante sociológico. O conocer la influencia que tienen en el rendimiento académico, la posición de clase, es un estudio bastante sociológico, ¿ya? Pero yo no te puedo asegurar que ese no tenga pero la más mínima contaminación, por ponerle un nombre, con la antropología, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ese es el punto. A ver, se puede ligar, bueno, es que la imaginación sociológica, al ser una cualidad mental, obviamente se puede ligar con lo que está pasando ahora a propósito del COVID-19, que lo hace muy evidente, o sea, el tema de esta cualidad mental que nos invita a ligar lo que nos pasa con un todo más general. Mucha gente está quedando sin pega, y no porque sea floja, no porque sea tonta, no porque sea ineficiente, está quedando sin pega porque hay una pandemia que no sabemos controlar, ¿me entiende? A ver, hay una pregunta que me dice que el texto dice que se aplica poco la imaginación sociológica, que la gente culpa a lo que le pasa por sus problemas. Ya, entendiendo la pregunta, que hay gente, no, está bien, lo he entendido bien. Lo que Mills dice es, la gente en general no culpa de sus problemas al contexto. Y tú estás diciendo que te da la impresión que mucha gente culpa de sus problemas al contexto. Entonces, siendo sociólogo para responderte, tendría que decirte lo siguiente. Lo que tú planteas es una pregunta que hay que estudiar. Puede ser que entre el año 59, que me parece que se publicó el texto de Mills, no estoy seguro, pero por ahí, y el año 2020, haya un grado mayor de imaginación sociológica en la gente, de tal manera que ahora la gente culpa de sus problemas al sistema, por ejemplo. Esa pregunta hay que investigarla, porque yo tengo la impresión que puede ser. Ahora, y ahí podría surgir otra pregunta. ¿Qué pasó que la gente comenzó a incorporar más en el análisis de su vida elementos del contexto? ¿Me entiende? Entonces, lo que pasa, bueno, ya, por ejemplo, acá tú dices, siento que es un sí o un no. Es que lo que yo te estoy diciendo es que lo que tú planteas es una pregunta. Cuando alguien plantea, ¿no será que la gente le echa la culpa a los demás o al sistema? ¿Eso es correcto? Esa afirmación, y yo lo que te tengo que decir es, no lo sé, porque hay que estudiarlo. Y esa es la diferencia entre el sociólogo y el sentido común. Mientras yo no estudie ese fenómeno, ahora hay gente que ya lo ha estudiado a lo mejor, lo que tenemos que hacer es buscar esos estudios. Pero mientras yo no lo estudie o no busque los textos de los que lo han estudiado, no te puedo decir si tú tienes la razón o no. Por ejemplo, aquí un compañero dice que la esencia del ser humano es echarle la culpa a los demás. Y ahí hay un tema central. En sociología y la imaginación sociológica no existe la esencia del ser humano. El ser humano no tenemos esencia, según la sociología. ¿Por qué? Porque lo que nos ocurre depende del contexto y el contexto cambia. ¿Me entiende? El contexto cambia. Por lo tanto, no puede ser. Espérenme, que Camila explotó, así que voy a irme, voy a retroceder un poquito. Lo que está diciendo Mills es que la gente en general no liga lo que le pasa con contextos más generales. ¿Ya? Voy al tiro, Carmen, espéreme. La gente no liga lo que le pasa con contextos más generales. ¿Ya? Entonces se plantea la pregunta, pero yo conozco mucha gente que le echa la culpa de lo que le pasa al contexto. Entonces, ahí lo que tenemos que decir, uno, que usted conozca mucha gente, ¿significa que es así para todos? ¿O usted justo conoce por esas cosas de la vida a mucha gente que es así? Y dos,
Puede ser que haya cambiado la sociedad desde que Mills escribió eso hasta ahora y por lo tanto la gente tenga más tendencia a reconocer el contexto. Y 3, cuando la gente le echa la culpa de lo que le pasa a otros o al sistema o al contexto, ¿lo hace bien? ¿Está bien echada la culpa? Entonces, todas esas son preguntas que surgen a partir de eso. Entonces, lo humano, los seres humanos, tienden a creer justamente lo que plantea José. Uno se tiende a basar en lo que uno vive, cree, piensa, sin ligarlo con un problema más general de contexto. Y antes de responder la pregunta de la esencia, me gustaría dar un ejemplo para que se entienda. También decir, Alonso, que sí, la sociología se preocupa mucho del contexto, más que de la persona. Y cuando hablamos de contexto, entendemos todo el conjunto, podríamos decir, por todo el conjunto de variables que están influyendo en un fenómeno determinado. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo y después vuelvo a la pregunta sobre la esencia que hace Carmen. Un amigo de mi papá estudiaba economía en la Chile. El año 73 le tocó dar su examen de grado, titularse. Y por esa mala suerte le tocó después del golpe de Estado. La economía es una carrera que tiene una fuerte carga del marxismo. Que no se enseñe actualmente es otro problema, pero en esos años la mayoría de los ramos en los estudios de economía estaban ligados con el marxismo. Entonces este tipo va a dar su examen de título, se sienta la comisión, abre el presidente de la comisión y dice, esta facultad no va a aprobar a ningún marxista, están todos reprobados. Y por lo tanto un tipo que estaba a puerta de ser economista, deja de ser economista por una cuestión que él no tenía ni un solo control. A lo mejor el tipo ni siquiera era marxista, pero aprobó los ramos, ¿me entienden? Él no tiene ningún control. Eso es Ahora, supongamos, proyectémonos que ese tipo no terminó economía, que tuvo que trabajar en lo que pudo, dado este estigma, y supongamos que sus hijos, esto no es que ni siquiera hay que suponerlo, este es un caso que puede ser perfectamente real. Los hijos de este tipo ya no pudieron acceder a la universidad pública y gratuita, porque no existía. Por lo tanto, los hijos de este tipo a lo mejor van a terminar no estudiando o estudiando cualquier cosa, y el día de mañana ese tipo puede tener, este hijo del reprobado, puede tener 60 años y decirse, o 50 años y decir, en realidad yo la embarré aún. Yo cuando entré a estudiar, yo no debía haber estudiado tal cosa, debía haber estudiado otra. Y la imaginación sociológica es decirle, no, pues, tú no lo embarraste, porque tú no tenés que ligar tu biografía, eso en palabras de Mills, no tenés que ligar tu biografía solo con tus decisiones, ni con tus circunstancias. Tu biografía tenés que ligarla con la historia. ¿Me entienden? Con el contexto en el que estáis viviendo. O sea, en este momento, lo que ocurre a nivel biográfico está ligado con un conjunto de variables históricas que van determinando. Por eso la historia es tan importante para el sociólogo. ¿Ya? Nosotros no, casi nada de lo que nos pasa en nuestra biografía, casi nada de lo que nos pasa, uno puede decir que no se relaciona con las reformas que ocurren en Chile después del golpe de Estado. El hecho de que un modelo de universidad que tenemos, las pegas que tienen sus papás, el lugar donde viven, casi todo eso está relacionado con lo que ocurrió en Chile a partir sobre todo del golpe de Estado. ¿Me entienden? Entonces, ahora voy a responder la pregunta sobre la esencia, que no es algo del curso, pero ya que lo preguntan. Cuando yo les digo que los seres humanos no tenemos esencia, me estoy refiriendo a, porque la esencia es una cuestión media que tiene un tinte filosófico de la idea de lo inmutable, lo propiamente humano, ¿ya?
¿Qué cosa es exclusivamente humano y que nos hace distintiva del resto de la especie? Podemos discutirla, pero lo más probable es que cualquiera de esas cosas que arribemos va a estar profundamente influida y contaminada por el contexto histórico en el que estemos escribiendo, analizando y estudiando. Dicho de otra manera, los seres humanos, ligados por supuesto con lo que estamos hablando, los seres humanos somos de una manera dependiendo de la sociedad en la que vivamos. Y las sociedades cambian en el tiempo y también en el espacio. ¿Me entiendes? No, si nosotros tomamos, porque es la esencia que es una cuestión aristotélica, tomamos muchos tipos diferentes y descubrimos cuál es el elemento común, la esencia humana, en términos humanos propiamente tal, probablemente sea algo muy difícil de encontrar. Todos los seres humanos somos eso, humanos. Se supone que pensamos, se supone que nos comunicamos, se supone que nos organizamos, ¿ya? Pero comunicarnos no es algo privativo de los seres humanos. Todos los animales se comunican de distinta manera, ¿me entiende? Claro, es que la esencia no está ligada al ser. En sociología no existe el ser, ¿ya? Eso no existen esas palabras en sociología, porque el ser es una cuestión ideal. ¿Están teniendo filosofía, chiquillos, o vienen con la filosofía de media? Ah, ya, bueno. Es que el ser, si no es ser, ¿qué es? Ya. Diego Peña, no recuerdo bien la paradoja de Teseo del barco, así que tiene que explicármela porque no lo sé, pero antes nos fuimos para la filosofía, chiquillos, pero bueno, ustedes tuvieron la culpa. El ser es aquella, esa característica, no estoy pensando en términos de Parménides, que dice todo es, claro, todo es, no puede ser lo que no es, sí, que suena bien raro, pero los seres humanos tenemos una esencia que nos haga distintos, especiales y que compartamos entre todos, sí, pero son cuestiones muy básicas, como que somos animales que tenemos que comer para sobrevivir, ¿ya? Pero de ahí para adelante casi todo es variable y varía según las circunstancias, lo que creemos, lo que pensamos, lo que comemos. Yo me estaba tomando un té, esta clase, si yo lo hubiese estado haciendo de forma presencial hace 150 años atrás, de partida, yo no me habría estado tomando un té, porque los chilenos consumían muy poco té. Pero les voy a prender la cámara, solo para que vean una cosa. Con esta cara, yo no tenía ni una posibilidad de ser profesor hace 150 años atrás, hace 200 años atrás, porque claramente blanco no soy. ¿Me entienden? Entonces, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros nos gusta, todo lo que nosotros comemos, es variable en el tiempo. ¿Me entienden? Por eso es muy difícil hablar de una esencia humana. Somos seres humanos, como animales, por lo tanto necesitamos comer. Y tenemos una forma superior de comunicación porque es una comunicación con sentido. ¿Ya? Nosotros le otorgamos sentido a las cosas. Cuando una especie animal, por ejemplo, no sé, una leona, comienza a eliminar feromona en su orina, el león no piense, la leona está, pero que puro quiere. No, no dice eso. Ese sentido lo damos nosotros. ¿Me entiende? No dice, la leona no dice, me gustó este leoncito, voy a ponerle cualquier feromona a la orina. No, ese sentido lo damos nosotros. Esa es una forma de comunicación.
Pero cuando el cuerpo de la leona procesa feromonas y esas hormonas se expulsan a través de la orina, el macho capta a través de su olfato, su olfato le permite captar eso y reacciona y dice ya. ¿Me entiende? El león actúa. No hay sentido, pero es comunicación igual. Es una comunicación que no es con sentido, pero es comunicación. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, comunicarse no es la esencia de lo humano. Algunos dicen que la esencia de lo humano es cooperar. Algunos dicen que lo esencial del humano es trabajar con un fin claro en la mente antes de haberlo construido. Hay discusiones sobre eso. Yo, como todavía no hemos revisado sus autores, y como yo tengo que darle un espectro amplio de autores, yo tendría que decirle, puede que haya una esencia, pero es una materia de discusión. Lo más claro es que casi todo lo humano está sometido a la variabilidad histórica. Alguien puede decir, pero ir al baño es una cuestión natural. Ir al baño no tiene nada de natural. Los baños existen con suerte hace 50 años y de forma masiva en Chile hace 30, 40. ¿Me entienden? Ir al baño antes significaba ir al patio, ir a la sequía, ir al cerro. ¿Me entiende? El de comer es natural, claro, comer es una necesidad bastante natural, pero lo que comemos es re social. De hecho, yo me tomé un té con un pan tostado con mantequilla. Tengo casi seguridad de que en Vietnam no comen eso, ¿ya? Y no solo en Vietnam no comen eso, en muchos países no comen eso. Pero también hace 50 años atrás, mi abuelo contaba que su desayuno era cazuela. Hace poco una tía que es de Chiloé me decía que su papá al desayuno comía papas con queso. ¿Me entienden? Entonces, eso de la esencia es muy difícil de entender, porque lo que los seres humanos hacemos, pensamos, nos gusta, esperamos, soñamos, está tan sometido a la variabilidad histórica social que por eso es muy difícil hablar de esencia. Dicho eso, y volviendo a Mills, lo que Mills nos está proponiendo, lo que nos pasa hay que ligarlo con un contexto mayor, y eso en general la gente no lo hace, ¿ya? Y ahí Mills establece la diferencia entre problema e inquietud. Una inquietud es de un ser humano particular. Un problema social es eso que le pasa a muchos seres humanos, producto de un conjunto de procesos y de variables históricas. Entonces, tenemos que tener esta cualidad mental que nos permite entender de mejor manera nuestra biografía al ligarla con la historia, ¿ya? Y que nos va a permitir, ¿cierto?, establecer la diferencia entre problema e inquietud. Ya lo que yo tengo es una inquietud. Lo que le ocurre a muchos o le ocurre a todos es un problema social. Eso es básicamente el tema de Mills. El tema de Mills, el texto de Mills es bastante más, es largo, o sea, tampoco es tan largo, pero repite esta idea varias veces en el fondo. Ya no